Buenas chicos, ¿cómo están? Bien, a partir de este video es que se inicia lo que serían el conjunto de las clases de apoyo para y de cara a lo que es el examen final de la materia de psicología clínica. Bien, en este video, como parte de la primera clase, eh, lo que se les propone, lo que se propone es transmitirle a ustedes la idea en sí constituyente de la materia, cuál sería el fundamento, los objetivos y a partir de eso que ustedes puedan tener mayores o mejores elementos, herramientas para hacer la aproximación al todo el material que se ha venido trabajando durante el año, es decir, que se entiende de que a partir de que ustedes pudieran conocer la idea, ¿sí?, de la materia, es que también es posible arribar a la noción respecto de qué es lo que se espera de ustedes en tanto alumnos, eh, siempre pensando en su formación ya como profesionales de la salud. Bueno, cabe destacar de que esta es una materia en sí que reúne aportes realizados por parte de lo que es la psicología clínica y lo que es la psicología social, ¿sí?, entendiendo de que la psicología en sí tiene como base siempre lo que es la psicología clínica, es decir, el estudio de la dinámica de los procesos psíquicos. Y es de allí que la psicología se desprende hacia lo que es la constitución de las diferentes ramas que hacen a esta disciplina. Por lo que se propone y se propuso a lo largo del año, ¿sí?, poder realizar aportes en ambos sentidos. Por un lado, desde lo que es lo específico de la psicología clínica y por otro lado, desde lo que es la psicología social, entendiendo de que siempre van a existir puntos de convivencia entre ambas ramas de la psicología. Bien, en relación a esto de los aportes por parte de la psicología clínica y por parte de lo que es la psicología social, desde lo que es en sí la psicología clínica se le brindó a ustedes durante el año conceptos específicos que hacen al abordaje de su objeto de estudio, un objeto tan singular como lo es el sujeto. En relación a lo que es la psicología social, es importante que ustedes a lo largo de la lectura de toda la materia puedan ir pensando esta relación, este vínculo, esto planteado por Rivière como un nexo dialéctico y fundante que se establece entre el sujeto y el contexto sociohistórico, ya que es el contexto lo de que debe entenderse como la unidad principal de análisis para poder comprender a ese sujeto y para poder comprender las formas que van tomando, ¿sí?, las prácticas, los roles, ¿sí?, y las características que presentan los servicios de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder pensarnos como profesional de la salud es necesario entender al sujeto no de forma aislada, sino como constituido y a su vez constituyendo un espacio que es el de este contexto sociohistórico que da forma a las prácticas que caracteriza a los servicios de salud y que va a ser constitutivo de alguna manera de las instituciones de las cuales participa. Es decir, que es importante pensar desde lo que es esta psicología clínica y desde lo que es la psicología social al sujeto como una totalidad, es decir, al sujeto como perteneciente, ¿sí?, a un momento sociohistórico, como viviente, como concreto, ¿sí?, que forma parte de un lugar, ¿sí?, de un tiempo y de un espacio, que presenta ciertas características en su personalidad y a su vez
que habita en un contexto que irá dando forma, ¿sí?, a las características de su personalidad y a la forma en que éste vaya desempeñando los distintos roles a lo largo de su vida. Lo que se propuso de igual manera en el armado de la materia es que ustedes puedan ser beneficiarios de alguna manera de una formación, ¿sí?, una formación profesional a partir de desarrollos técnicos y científicos actuales, que tienen esta mirada holística, es decir, en sentido de una totalidad del hombre, de un hombre siempre vinculado, siempre en contexto, y a partir de lo cual a ustedes les va a ser posible, y que es de interés en esta materia, pensar en una práctica profesional en el ámbito de la salud que sea humanizada, es decir, no concebir al hombre, al sujeto, como un objeto, ¿sí?, sino concebirlo como un sujeto responsable, es decir, responsable en tanto la posibilidad de resolver sus conflictos, sus problemas, un sujeto libre, un sujeto con libertad para decidir, para elegir respecto de sus actos, respecto de su vida cotidiana, respecto de su salud, y para pensar también en un sujeto autónomo, ¿sí?, es decir, un sujeto que se encuentra, pensemos siempre en términos de lo que buscamos de salud, ¿sí?, un sujeto que se encuentra en posición activa y no en posición pasiva, es decir, que este sea el autor, ¿sí?, sea partícipe de la forma que adquiere su salud, ¿sí?, que se pueda ser responsable de los actos que lo llevan a tener tal o cual estado de salud. Es decir, que es importante no concebir a este sujeto como pasivo, como dependiente de un sistema o de los profesionales de salud, ¿sí? Es decir, que los profesionales tendrán un saber científico, técnico, pero muchas veces quien sabe respecto de su padecimiento y por lo tanto es necesario escucharlo es el mismo paciente, ¿sí? Entonces, con eso va a tener que ver la humanización de la práctica, ¿sí?, en poder entender, escuchar a estos pacientes, en que muchas veces lo importante, ¿sí?, es que todo el bagaje técnico, científico, metodológico sea acompañado de una buena disposición humana de los profesionales, en el sentido de estar dispuestos a acompañar a los pacientes. Esa es la humanización de la práctica en los servicios de salud, ya que un profesional puede tener muchos conocimientos técnicos, ¿sí?, metodológicos, conceptuales, y sin embargo no estar dispuesto o no tener la capacidad para acompañar a los pacientes, mientras que otros profesionales pueden tener menos recursos a nivel técnico, metodológico, pero sí la disposición a acompañar. En este caso, lo importante que se propone en la materia sería que los profesionales podamos, ¿sí?, de alguna manera encontrar un punto entre esta disposición a aprender, a acompañar, a estar con los pacientes, y también que esto sea acompañado del no dejar de ser consciente de la importancia de los conceptos, de la formación permanente, ¿sí?, científica, técnica, de los profesionales, ya que de lo contrario, por más disposición que tengamos a ayudar, a acompañar a un otro, ¿sí?, esta actividad se verá limitada o reducida por la escasa formación que quizás tendría un profesional, por dejar de lado la importancia de su actualización y continua formación científica, profesional y técnica. Bien, retomando la cuestión de la dependencia, de la autonomía y de la responsabilidad de los sujetos, el profesional de salud, ¿sí?, y a partir de lo cual es importante que ustedes puedan ir centrando
la lectura y focalizándose en el examen es poder concebir de que los pacientes deben ser autónomos, ¿sí?, respecto de los profesionales de salud. Es decir, que el profesional debe procurar la autonomía y la responsabilidad de los pacientes. No debe quedar en posición, este paciente en posición de dependencia respecto del profesional, sino que debe lograr cierta autonomía para hacerse cargo de su vida, para hacerse cargo de las decisiones, hacerse cargo de lo que él desea y proyecta para su vida, ¿sí? De lo contrario, tenemos sujetos dependientes, sujetos que no pueden hacerse cargo, sujetos responsables, entendiéndose siempre de que no existen, ¿sí? Si lo pensamos a esto en términos de calidad de vida, no existen modos o formas de poder evaluar o medir objetivamente, cuantitativamente la calidad de vida de una persona. Siempre el bienestar de una persona va a estar atravesado por las emociones, sentimientos, sensaciones que tiene éste respecto de cómo es su vida, de cómo está viviendo, de la distancia o diferencia que pueda existir entre lo que desea para su vida y lo que realmente está ocurriendo en ella. Es necesario, en relación a esto de la responsabilidad, de la autonomía, de la libertad, entender de que en esta búsqueda o atención de la salud de los sujetos vamos vamos a tener que entender a estos sujetos como sistemas complejos, como unidades biopsicosocial, cultural, entendiendo entonces de que hay un cuerpo, ¿sí?, de estos sujetos, un cuerpo biológico, pero que no será simplemente eso, de que aparece atravesado por el orden de la sociedad, de la cultura, que va a significar a ese cuerpo, ¿sí? Es decir, que tenemos un cuerpo significado particular, único para cada uno de los sujetos y a su vez que tiene un significado para la sociedad y que a su vez se encuentra inserto en un momento sociohistórico cultural, es decir, que es un sujeto contemporáneo, un sujeto del momento, y es desde allí, desde donde nosotros como profesionales debemos orientarnos en relación a la visión que podemos tener de esta unidad de análisis de este sujeto. Bien, entendiéndose estos conceptos desarrollados, ¿sí? Es importante tener en cuenta de que en el desarrollo de la materia se busca, ¿sí?, que el sujeto pueda obtener, de que el profesional, que en el caso de ustedes, futuros profesionales, puedan obtener herramientas para que la labor aparezca y tenga tintes de empatía, ¿sí?, de aproximación, de cercanía con los pacientes. Es decir, que todos los conceptos que ustedes puedan ir adoptando, estudiando, todos los conceptos a los cuales puedan hacer un acercamiento, ¿sí?, les deben brindar, ¿sí?, herramientas para que en su práctica puedan ser empáticos, para que su práctica pueda ser humanizante. Y esto solo será posible si existe una concepción de hombre que presente estas características que le vengo señalando, de un sujeto entendido como una totalidad, un sujeto situado, un sujeto que no es solo un cuerpo biológico, un objeto que tiene una cierta complejidad en su análisis y su comprensión. A partir entonces de que puedan ver este video que les propongo, que en la plataforma, en el tablón, podamos ir compartiendo dudas e inquietudes, y de esta manera, y a partir de las siguientes clases de consulta, también llegar de la mejor manera a lo que es el examen final. De esta manera, los saludos a todos y espero se haya entendido, ¿sí?, y les haya podido brindar herramientas o elementos para que ustedes puedan hacer y comenzar a hacer una mejor aproximación a los elementos de la materia.